campos vectoriales conservativos van a corresponder precisamente a las fuerzas que son conservativas en el sentido físico, donde hay una ley de conservación detrás de todo, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la definición. La definición entonces es la siguiente. Definición. Entonces, ¿cuáles son los datos, digamos? ¿A qué le vamos a aplicar nosotros la definición? Entonces, necesitamos tener un campo vectorial. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un campo vectorial, sea F, ¿cierto? Entonces, esta es mi notación para campos vectoriales. Yo uso la letra F mayúscula, la decoro con una flecha para indicar que es una cantidad que tiene valores vectoriales. Entonces, vamos a suponer que esto es un campo vectorial. ¿Cierto? Definido en una región abierta. Permítame, llamo a esa región, la voy a llamar D en esta clase, ¿cierto? Lo que es lo que significa abierto, ¿cierto? Y voy a suponer que estoy trabajando en el espacio, las definiciones, desde luego, se calcan en el caso dos-dimensional, o sea, cuando estás trabajando en el plano, en el espacio R3, ¿cierto? Entonces, de hecho, yo no le he dado nombre a ese espacio, así que no le pongamos nombre, ¿cierto? El espacio tridimensional. Recuerden lo que significa abierta. Abierta significa que es un conjunto que no contiene sus puntos frontera. Eso es lo que intuitivamente significa, ¿cierto? Y voy a suponer algo adicional. Vamos a suponer, y supongamos que para cualesquiera dos puntos, vamos a llamarlos A y B, en dicha región donde está definido el campo vectorial, la integral de línea, que es algo que definimos en la clase anterior, la integral de línea, que designamos por este símbolo, ¿cierto? Era integral sobre una trayectoria o una curva C, ¿cierto? Del campo vectorial, producto punto, el diferencial del vector de posición, a lo largo, tengo que decir quién es C, a lo largo de la trayectoria C desde el punto A hasta el punto B, completamente contenida en el dominio de definición del campo vectorial, ¿cierto? Es la misma, o sea, es la misma. Recuerden que esto es un número. Entonces, aquí hay una elección. Yo fijé dos puntos y estoy eligiendo una trayectoria o camino del punto A al punto B completamente contenido en el dominio de definición del campo vectorial. Y la condición es que sea la misma sobre todas las trayectorias desde A hasta B. Es la misma. Es la misma. Sobre todas las trayectorias desde A hasta B. Es decir, es como si este número que está decorado acá con el campo vectorial y con la trayectoria de A a B no dependiera de este parámetro, que es la trayectoria de A a B. Por eso que le estamos dando ese nombre. Entonces, en este caso, vamos a decir que la integral es independiente de la trayectoria. Eso es lo que significa. O sea, es literal la definición. Esta terminología le está diciendo a usted lo que significa. ¿Okay? Perdón. ¿Okay?
Entonces, entonces, ¿cierto? La integral de camino o integral de línea es independiente de la trayectoria, ¿cierto? En el dominio de definición D. Esa es la definición, ¿cierto? Y de hecho vamos a decir un poco más. Vamos a decir que aquellos campos que satisfacen esta condición son campos conservativos. Esa terminología tengo que justificarla luego, porque esto no parece corresponder a lo que ustedes definieron en sus cursos de física, si vieron cursos de física que involucraron teoría de campos a campos conservativos, pero yo voy a probar en el transcurso de la clase por qué esa terminología está justificada, ¿cierto? Entonces, y el campo F, ¿cierto? Es conservativo. Sobre ese dominio. Entonces son dos cosas las que estoy definiendo. Entonces usted tiene una integral de línea, tiene un campo vectorial, ¿cierto? Y esa integral de línea, la petición es que sea independiente de la trayectoria que une a dos puntos prefijados, ¿cierto? Entonces, esta terminología de conservativo realmente deben asociarlo ustedes con el principio de conservación de la energía, como vamos a ver en ejemplos más adelante, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Entonces, esta es una primera definición y como ustedes pueden darse cuenta por la definición misma, si a usted le dan esta definición y yo le doy a usted un campo vectorial y la correspondiente región, a ustedes les queda prácticamente imposible verificar que un campo vectorial es conservativo de acuerdo a esto, o, lo que es lo mismo, esta integral de línea es independiente de la trayectoria. ¿Por qué? Porque miren la definición, el cuantificador que se está utilizando es todas las trayectorias. Es imposible, ningún ser humano puede hacer esto, puede verificar que esto es independiente de C para todas las trayectorias, porque todas las posibles trayectorias concebibles son un continuo con un infinito enorme, ¿ok? Entonces, esto no es una cosa que uno pueda verificar, ¿cierto? Esta es una definición, pero todavía no es una definición que uno pueda llevar a la práctica. O sea, yo no puedo responder la pregunta todavía, dado un campo vectorial y su dominio de definición, si ese campo vectorial es conservativo o lo que es lo mismo, la correspondiente integral de líneas independiente de la trayectoria. Para eso tenemos que desarrollar una técnica que nos permita a nosotros verificar eso sin tener que aplicar la definición que involucra este cuantificador sobre todas las trayectorias. Entonces, vamos a introducir una definición auxiliar que está un poco más en consonancia con lo que ustedes, aquellos que han visto los cursos de teoría de campos, los cursos de física con campos, van a reconocer. ¿Okay? Entonces, voy a introducir otra definición. Esa definición es la definición de lo que se llama una función potencial para un campo vectorial. Entonces, esta es la definición. Si yo tengo un campo vectorial, si F es un campo vectorial, ¿cierto? Definido en una cierta región, llamémosla D, ¿cierto? Y si ese campo vectorial es tal que se deja escribir de una manera muy especial, es el gradiente de alguien, donde ese alguien tiene que ser necesariamente una función escalar, ¿cierto? Ya sabemos, nosotros vimos como ejemplo primordial de campo vectorial el gradiente de una función. Bueno, lo que estoy diciendo es que ese campo vectorial tiene una forma muy específica. Si ese es el caso, para alguna función escalar, creo que
yo no sé si se había usado esta terminología antes, función escalar quiere decir función real valuada, o sea, que toma valores reales, definida también en este dominio del campo vectorial D. Entonces, a esta función le vamos a dar un nombre especial, lo vamos a llamar la función potencial del campo, o el potencial del campo, para ser un poco más concisos, ¿cierto? Entonces F recibe el nombre de función potencial de F. Función potencial del campo vectorial F. Entonces observen, tenemos dos definiciones, ¿cierto? Una definición que habla de una independencia de la trayectoria, o lo que es sinónimo, el campo es conservativo, y otra definición que nos habla de potenciales para campos vectoriales. Resulta que hay un vínculo entre estas dos cosas. Estas dos cosas van a ser equivalentes, pero la equivalencia se tiene dependiendo de qué tipo de región, en qué tipo de región el campo vectorial está definido. En otras palabras, el vínculo entre estas dos definiciones está determinado, yo no sé si van a entender esta palabra, pero lo voy a decir de todas maneras, por la topología de la región de definición. Entonces, acá no hay otro remedio que introducir y hablar un poco de la topología básica de los conjuntos abiertos en el espacio, ¿cierto? Entonces, voy a introducir dos nociones, ¿cierto? Estas son algunas definiciones o supuestos que voy a hacer para poder formular mis resultados. Entonces, los supuestos son los siguientes. O sea, aquí no hay más remedio. Ustedes no pueden seguir sin introducir unas nociones básicas de topología. Entonces, esas nociones no las habíamos visto antes en el curso porque no era necesario, pero en este punto ya es absolutamente necesario. Lo primero es tratar de definir qué significa que la región sea conexa. Eso es lo primero. ¿Qué significa que sea conexa? Entonces, conexidad va a significar lo siguiente. Significa, voy a dar la definición, todo punto de D se une a otro mediante eh, eh, o por medio, mejor, por medio de una curva suave que se encuentra en la región, o sea, contenida en la región. Ya voy a dejar algunos esquemas que permiten visualizar lo que esto significa. Esto es lo que uno llama una región conexa. Quiero hacer una advertencia para aquellos que vayan a ver cursos un poco más avanzados, aquellos que estudien matemáticas, ¿cierto? O ciencias. Esta definición realmente corresponde a lo que en topología se llama un espacio arco-conexo, conexo por arcos, ¿cierto? Pero en RN, pues, arcoconexidad y conexidad, en el sentido abstracto, coinciden. Entonces, por eso no me molesté en definir lo que significa ser un espacio conexo en abstracto, porque no lo voy a necesitar. ¿Listo? La segunda definición corresponde a lo que uno llama, a lo que significa que un espacio sea simplemente conexo. ¿Okay? Esto es otra definición, está asociada a la anterior, ya vamos a ver cómo están relacionadas, pero déjenme yo defino esto, ¿cierto? Entonces, una cosa que es simplemente conexa, o un abierto que es simplemente conexo en el espacio, corresponde simplemente a lo siguiente. La condición es que todo lazo, donde lazo quiere decir curva cerrada, ¿cierto?
Esto simplemente es una curva. Si quiere ponemos la palabra suave, aunque no es necesario, cerrada. Eso es lo que significa un lazo. Eso es lo que uno llama un lazo. Es una curva suave cerrada. Si todo lazo, completamente contenido en la región, se contrae hasta formar un punto. Se contrae hasta formar un punto, pero sin salirse de D. Esa es la condición que es fuerte, sin salirse de D. ¿Okay? Esas son las nociones topológicas que vamos a necesitar para poder establecer una relación entre estas dos definiciones. ¿Okay? Muy bien, vamos ahora a visualizarla, ¿cierto? Entonces, aquí tengo yo dos ejemplos, ¿cierto? Dos ejemplos, ¿cierto? Esta es una región en el plano, ¿cierto? Esta región es simplemente conexa. ¿Por qué? Porque yo cojo cualquier par de puntos, digamos este punto y este punto, yo siempre puedo encontrar un camino que los une, sin salirme de la región. ¿Okay? Este, por ejemplo, no es un camino, esto no vale, porque unirlos a través de esto se está saliendo de la región. Entonces, pero de todas maneras, no importa qué par de puntos tome usted siempre puede encontrar el camino para unirlos. Esto corresponde a un espacio que es conexo, pero es más fuerte que conexo. De hecho, es simplemente conexo. ¿Por qué simplemente conexo? Usted coge y dibuja su lazo favorito dentro de la región, ¿cierto? Digamos, este lazo. Eso es un lazo, mire, esto es una curva cerrada. Y ese lazo se puede contraer un punto. Yo llego y empiezo a contraerlo. Si ustedes quieren, hagan lo siguiente. Digamos que el lazo está basado en este punto. Imagine que usted es esta persona, que usted es este punto. Entonces usted tiró un lazo. Y la pregunta es si usted lo puede recoger sin salirse de D. Y la respuesta es que sí. Usted puede jalar y jalar hasta que todo se recoge al punto original, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo de una región que es simplemente conexa en el plano. Veamos el espacio. Aquí tengo yo una superficie. Quiero que entiendan esto como superficie, no como el relleno. El relleno no es la región. Vamos a entenderlo como la superficie, ¿cierto? Esta región es conexa también. ¿Por qué? Si yo cojo cualquier punto en la superficie con otro punto en la superficie, yo puedo dibujar una trayectoria sobre la superficie que los une, ¿cierto? Entonces, es conexo, claramente. Pero es más que eso, es arco con eso. Yo estoy acá y tiro un lazo a lo largo de toda la superficie, yo lo puedo recoger. Puedo irlo deformando hasta que lo recojo un punto. Entonces, esto es un ejemplo de algo que es simplemente conexo. Ahora, como siempre en estas definiciones topológicas, lo mejor es mostrar ejemplos de espacios que no satisfacen la propiedad. ¿Okay? Entonces, veamos un par de espacios más, ¿cierto? Entonces, veamos estos dos conjuntos D, ¿cierto? Este corresponde a un conjunto en el plano, ¿cierto? Entonces, miren que esto tiene un par de huecos, ¿ok? Esta región sigue siendo conexa. Esto es conexo. Yo cojo cualquier par de puntos, no importa qué, yo siempre puedo encontrar un camino que los une dentro de la región. ¿Ok? Pero esto ya deja de ser arco conexo. Es simplemente conexo, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo cojo el lazo y lo dibujo por acá, pues claramente yo no puedo contraer un punto. Yo puedo deformarlo hasta que se vuelva un punto. Pero miren este lazo que rodea a este hueco. Este lazo no se puede deformar un punto, no importa, entonces usted empieza a deformarlo. Y en algún momento tiene que salir de la región para volverlo un punto. Entonces, este es un espacio que no es simplemente conexo. Ser no simplemente conexo intuitivamente significa que tiene huecos. Entonces, no es simplemente conexo porque cualquier lazo que yo dibuje rodeando el hueco no se va a poder deformar a un punto sin salirme de la región. ¿Okay? Muy bien, veamos una cosa tridimensional. Esta es la superficie de una dona, ¿cierto? Lo que uno llama un toro. ¿Okay? Este espacio es conexo. Si usted coge la superficie de una dona, coge dos puntos, usted siempre los puede unir con una curva que está completamente contenida en la superficie de la dona. Eso no tiene problema, ¿cierto? Ahora, yo puedo también coger un punto y dibujar un lazo como este, por ejemplo.
sobre la superficie de la dona. Ese lazo es contractible. Yo puedo contraerlo a un punto. Pero miren este lazo. Este lazo no se puede contraer un punto. No importa cómo lo trates de deformar. Te vas a tener que salir del espacio, ¿cierto? Esto, en cierta forma, está detectando el hueco que la dona tiene, ¿cierto? Esto diferencia, por ejemplo, una dona de una esfera. Miren que una esfera va a ser un espacio que es conexo y simplemente conexo. Si yo pongo una esfera tridimensional, yo puedo dibujar cualquier lazo que dibuje, lo puedo contraer a un punto. Mientras que en una dona no. Entonces hay una diferencia básica, hay una manera de distinguir la esfera de la superficie de una dona. Y es que esta tiene un hueco. Y esta noción de simple conexidad es la que nos está permitiendo distinguirla. Este es un espacio que no es simplemente conexo, este es un espacio que es simplemente conexo, luego estos dos espacios no pueden ser equivalentes. Eso es lo que la topología estudia, de cierta forma. Va a dar unas definiciones gruesas que van a permitir clasificar espacios, van a poder distinguirlos como espacios topológicos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya que tenemos estas nociones, pues más o menos claras, pictóricamente hablando al menos, ustedes van a tener que internalizar estas nociones y va a haber varios ejercicios que los van a obligar a hacer eso, ¿cierto? Vamos a formular el primer teorema. ¿Cierto? El primer teorema es el siguiente, ¿cierto? Entonces vamos a formar un teorema en el que vamos a generalizar lo que ustedes conocen como el teorema fundamental del cálculo. Entonces, este es un primer teorema. No tiene nombre, pues, uno podría llamarlo, esto es una manifestación del teorema de Stokes generalizado, pero no lo vamos a llamar así porque el nombre teorema de Stokes lo vamos a arreglar para otro teorema, ¿okay? Pero esto es el teorema de Stokes. ¿Okay? Entonces, el teorema dice así, vamos a suponer que yo tengo una curva suave que une el punto A con el punto B, ¿cierto? En el plano o el espacio, esto no importa, por eso voy a formularlos así como si fueran o el espacio, porque los teoremas son los mismos, tienen la misma escritura, entonces no vale la pena distinguirlos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que la curva está parametrizada por cierta función vectorial. Recuerden el nombre que nosotros le damos a las funciones vectoriales, van a ser R con flecha de t. ¿Okay? Ahora, supongamos que yo tengo cualquier función, sea f, una función a la cual le voy a pedir que sea diferenciable. Diferenciable, ¿cierto? Con un vector gradiente continuo. Un vector gradiente al cual voy a llamar, digamos, f continuo. ¿Cierto? Esto tal vez es lo que en algunos textos llaman una función de clase C1, ¿cierto? Entonces, y voy a suponer que este vector gradiente sea continuo en el dominio. D, ¿cierto? Que contiene a la curva que me interesa. ¿Cierto? Entonces, bajo estas condiciones, lo siguiente es cierto. Yo puedo tratar de calcular la integral de línea de ese campo vectorial gradiente. Y la respuesta es muy simple.
Es trivial, es simplemente coja la función f, evalúala en el punto final de la curva, recuerde que la curva está uniendo a A con B, y reste el valor de la función en el punto inicial. Ustedes deben reconocer esto. Esto es una manifestación, es una glorificación del teorema fundamental del cálculo. ¿Okay? Entonces, luego yo voy a explicar un poquito como el principio filosófico universal que hay detrás de todos estos teoremas que voy a formular en esta parte. ¿Okay? Este es el primer teorema. Entonces, ¿cuál es la moraleja que podemos sacar de este teorema? Pues que el cálculo de una integral de línea, eso nos está diciendo, el cálculo de una integral de línea de un campo vectorial gradiente es muy fácil de calcular. Una vez uno conozca cuál es la función potencial, ¿cierto? Entonces, calcular integrales de línea de campos que admiten funciones potenciales es fácil, ¿cierto? Esa es la primera observación. Entonces, voy a escribir aquí la moraleja para que pasemos al segundo teorema. Moraleja. Eso es lo que les debe quedar, ¿cierto? El cálculo. Perdón, el cálculo de la integral de línea del campo gradiente, que es este f igual al gradiente de alguien, es fácil, ¿cierto? De calcular. O es fácil simplemente. Una vez que conocemos la función f. La función ok, muy bien, entonces esa es la primera observación. Perfecto, entonces lo segundo es tratar de formular el segundo teorema, y el segundo teorema si vamos a pedirle algo a la región de definición. Entonces, es el enunciado. Entonces, hay un segundo teorema que quiero destacar. Teorema. Que dice así, ¿cierto? Vamos a suponer que yo tengo un campo vectorial, vamos a pedirle, que digamos, sea f, un campo vectorial que tiene como funciones componentes, ya voy a usar la notación que introduje en la clase de ayer, ¿cierto? Vamos a llamar las componentes P, Q y R, ¿cierto? Vamos a ver que es un campo vectorial. Cuyas componentes o sea, P, Q y R, son continuas. Y voy a pedirle acá que la región sea conexa, en una región conexa. Ya no puede ser cualquier región, sino que aquí sí hay que pedir conexa. Si no, el teorema que estoy formulando no es cierto. Conexa, ¿cierto? Y abierta del espacio. En este caso estamos trabajando en el espacio. ¿Cierto? Entonces, voy a formular una condición, ¿cierto? Es que el campo es conservativo. Recuerden lo que significa conservativo, o sea, es independiente de la trayectoria, sí y solo sí es derivable de una función potencial. Ese es el vínculo entre las dos definiciones, ¿cierto? Entonces, el campo, entonces,
F es un campo conservativo si y solo si F es un campo perdón, esto está mal. Aquí hay un detalle. Perdón, esto está mal. Yo necesito que sea, perdón, eliminar. No necesito que sea conexa, sino simplemente conexa. ¿Okay? Yo necesito la simple conexidad para poder hacer esta cosa, ¿cierto? Entonces, simplemente conexa. No conexa, sino simplemente conexa. Simplemente, la condición es más fuerte. Simplemente, una región simplemente conexa y abierta de en el espacio. ¿Cierto? Entonces, F es un campo conservativo sí, solo sí, F es un campo gradiente. Es decir, para alguna función derivable. Para una función derivable. En otras palabras, lo que está diciendo esta definición, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo esta definición es que precisamente estas definiciones que a priori son distintas, que está la definición de conservativo o que su integral de línea correspondiente sea independiente de la trayectoria y esta definición de admitir una función potencial, son la misma definición si yo le pido algo a la región de definición del campo, a saber que esa región sea simplemente conexa. Entonces, está íntimamente ligado a la topología de la región. Si no tengo la topología de la región, yo no puedo afirmar nada, ¿cierto? Entonces, esta es la definición y voy a dar unos ejemplos que van a permitir ilustrar esto, ¿cierto? Y es la siguiente, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar que si yo no le pido a esto simple conexidad, esto no es verdad. Esto no puede ser cierto. Entonces, eso es lo que quiero hacer con los ejemplos que voy a hacer a continuación. Antes de pasar a los ejemplos, ¿hay alguna pregunta con respecto al cuerpo teórico de la clase de hoy, que es este? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Mm? O sea, quiero que vean las cosas. Yo empecé definiendo lo que significa que un campo sea conservativo y lo definí como un campo es conservativo si la integral de línea es independiente de la trayectoria, básicamente, eso es lo que estoy diciendo. Y por otro lado, di una definición que es la definición de que el campo admita una función potencial. Esas dos definiciones no podrían estar más desconectadas, no parecen estar refiriéndose la una a la otra. Resulta que si yo le pido algo a la región de definición, a saber que sea simplemente conexa, entonces esas dos definiciones son indistinguibles. Decir que el campo es conservativo, es decir, que la integral de línea es independiente de la trayectoria, y decir que el campo proviene de un potencial, son la misma cosa. Son dos cosas equivalentes. Entonces, vamos a ver por qué la topología de la región importa, porque eso pues no está claro. Bueno, podría estar claro si yo demuestro el teorema, pero nosotros no vamos a demostrar ese teorema. Entonces voy a ilustrarlo más bien con ejemplos, ¿cierto? Entonces veamos
ejemplos. Si no hay preguntas, entonces ejemplos. Muy bien, entonces comencemos con el primer ejemplo, ¿cierto? Entonces voy a suponer que yo tengo un campo que admite una función potencial, por definición, voy a suponerlo. Entonces, suponga, y voy a probar que suponga que la hipótesis del teorema es necesaria. Esa simple conexidad que le estoy pidiendo al dominio de definición del campo es absolutamente necesario para tener la equivalencia entre las dos definiciones. Entonces, suponga que el campo de fuerza F se escribe como, o se deja escribir como el gradiente de alguien, ¿cierto? Entonces, es el gradiente, y les voy a decir quién es esa función, ¿cierto? De la función siguiente, ¿cierto? Entonces, la función que les voy a dar es la siguiente, f como función de x y z, de x, y z, es menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿cierto? Entonces, suponga que yo le pido a usted el trabajo realizado por esa fuerza, de modo que de modo que se mueva entre dos puntos, ¿cierto? Entonces determine el trabajo realizado por F, ¿cierto? Al mover, perdón, al mover un objeto a lo largo de una curva suave C que une a 1, 0, 0 con 0, 0, 2 sin pasar por el origen. ¿Cierto? Muy bien, entonces ese es el primer ejercicio donde vamos a aplicar estos teoremas. Listo, entonces, ¿qué hago? A usted le están dando la fuerza se la están escribiendo ya como un gradiente y usted no está determinando un trabajo. ¿Alguien recuerda? Eso lo hice yo al final de la clase anterior. ¿Qué es el trabajo de la fuerza? ¿Cómo se define el trabajo? ¿Mm? Creo que se ha hecho que era la integral de línea. Es la integral de línea, ¿cierto? Entonces el trabajo, por definición, yo lo llamé, creo que lo llamé W, ¿cierto? Es por definición simplemente la integral de línea de ese campo de fuerza, ¿cierto? Y aquí viene entonces la fuerza del teorema 1. El teorema 1 me dice, entonces, si usted no sabe el teorema 1, ¿usted qué se va a poner a hacer? Usted se va a poner a calcular esta integral de línea, ¿cierto? ¿Cómo la calculamos? En la clase anterior les enseñé. Usted coge y tiene que escoger, primero que todo, la curva, porque aquí le están diciendo a lo largo de una curva suave que une estos dos puntos sin pasar por el origen. Entonces tienes que definir esa curva, escoja cualquiera. Y luego evalúe el campo vectorial a lo largo de esa parametrización. Multiplique por el diferencial de R a lo largo de esa parametrización. Calcule ese producto punto, ¿cierto? E integre en el intervalo de parámetros de la curva. Un trabajo demasiado laborioso. Pero el teorema 1 me está diciendo que esto es trivial. Me está diciendo que si a usted le dieron la función potencial, esto es trivial. Yo no tengo que hacer nada de eso que dije, ¿cierto? Esto simplemente sería el resultado de tomar
el potencial en el punto final es el punto 002, el potencial en el punto inicial, que es el punto 1, 0, 0, y tomar la diferencia. Eso es todo. Esa es la respuesta. No hay nada más que hacer. Entonces, el ejercicio se responde en una línea si uno tiene los conceptos claros. Entonces, esto da, a ver qué da esto. Esto da menos 1 sobre 4, porque esto es 0 y esto es 2 a la 2. Y el otro da menos 1 sobre 1, porque es x al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto da, si ustedes hacen el cálculo, les va a dar 3 cuartos, porque es 1 menos un cuarto. Se acabó el problema. Una respuesta sencilla. Esto va a salir por todos lados en estos talleres y problemas que ustedes van a solucionar de ahora en adelante. Ustedes les van a poner ejercicios que van a testear qué tanto entienden ustedes la teoría, porque aquí es muy importante entender. Aquí no lo salva a ustedes calcular con Wolfram, no, eso no. Ustedes tienen que entender, están obligados a entender si quieren realmente resolver ejercicios acá. Por eso esta parte es más difícil, ¿cierto? Muy bien, veamos otro ejercicio. Otro ejercicio que es el siguiente, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Entonces calcule. Otro directo, calcule. Calcule el trabajo realizado. Vamos a otro con interpretación física. El trabajo realizado, ¿cierto? Por el campo conservativo ¿cierto? Entonces, esto va a ser un campo vectorial que es F igual a YZ en la dirección de Y, a XZ en la dirección de J y a XY en la dirección de K. ¿Okay? Entonces, yo les puedo decir a lo largo de cualquier curva suave C que une al punto A, que tiene coordenadas menos 1, 3, 9, con el punto B, que tiene coordenadas 1, 6, menos 4. Eso es lo que pide el problema. Listo, entonces, ¿qué diferencia hay entre este problema y el anterior? Formalmente ninguna, o sea, la solución es la misma. La estrategia es que vamos a calcular el trabajo, listo, el trabajo es simplemente calcular la integral de línea, ¿cierto? A lo largo de cualquier curva. Listo, pero ¿cuál es el problema o cuál es la dificultad que yo veo con respecto a la anterior? Que no tenemos a F No minúscula. tenemos a F, muy bien, listo. Entonces, bueno, entonces acá voy a hacer una cosa, voy a decirles cuál es el F y ya les voy a decir cómo lo hallé más adelante. Me comprometo que hay una caja negra. Esto realmente resulta ser el gradiente de F. Con F, ustedes lo pueden comprobar directamente si quieren, pero queda un sabor de insatisfacción porque usted cómo lo halló, ¿cierto? Aunque pues aquí es fácil adivinarlo. Es simplemente el producto de las variables. Observen que sí da, ¿cierto? Si yo derivo esto con respecto a X, me queda YZ, ¿cierto? Si yo derivo esto con respecto a Y, pues me queda XZ. Y si yo derivo esto con respecto a Z, me queda XY. O sea que esto efectivamente es un potencial, aunque yo voy a proponer un método sistemático para encontrar este potencial, que es un método que no va a ser muy poderoso y muy general. En el taller hay todavía un método todavía más sistemático y más general para hallarlo, ¿cierto? Luego lo vemos, pues, cuando estemos examinando los problemas del taller. Entonces, esto efectivamente es, miren que el problema se redujo a encontrar el potencial, y eso pues no es tan
Esto se redujo a encontrar la integral entre A y B del gradiente de esa función potencial, y esto una vez más es simplemente el resultado de coger la función en B y restarle el valor de la función en A, ¿cierto? Entonces la función es muy sencilla, la función es simplemente la función x, y, z, ¿cierto? Entonces esto hay que evaluarlo en A, y A es el punto 1, 6, 1, ¿qué? Perdón, B es el punto 1, 6, menos 4, y hay que restar el resultado de la función que es x, y, z, en menos 1, 3, 9. ¿Ok? Lo cual da, si ustedes lo hacen, eso les va a dar, a ver, eso da 1 por 6 por menos 4. Eso da menos 24. Y el otro da menos 1 por 3 por 9. Eso da menos 27. Entonces queda menos 24 más 27. Eso da 3. Entonces miren que es fácil calcular estas integrales de línea en este contexto de fuerzas conservativas, siempre que usted tenga el potencial. Entonces todo el veneno se lo estamos chutando a calcular un potencial, ¿cierto? Y eso da lugar, de hecho, a una rama de la matemática, una teoría del potencial, ¿cierto? Que nosotros no vamos a estudiar exhaustivamente en este curso, nosotros les vamos a dar simplemente algunos algoritmos muy básicos para calcular ese potencial bajo ciertas condiciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a estos dos ejemplos? Profe, ahí directamente nos están diciendo como que empieza en A y termina en B. Pero, o sea, ¿cuál sería ¿Empiezan a la determinar qué, diferencia? perdón? Que la curva empieza en A y termina en B. Sí, ajá. Sí. Pero, ¿qué hubiera pasado si uno lo hacía al contrario? Eso afectaba. Sí, te da al menos el resultado. Porque estás cambiando la orientación de la curva. Es que todavía no hemos hablado de orientación, pero estás cambiando la orientación. Es lo mismo cuando usted integra entre el intervalo A-B. Hay una diferencia entre integrar entre A y B y una diferencia entre integrar entre B y A. ¿Cuál es la diferencia? Un signo. Y eso Ya, tiene ya. que ver con la orientación. Nosotros siempre orientamos el eje X de tal manera que aquí esté lo positivo, aquí está el cero y aquí esté lo negativo. Pero otra persona en otro rincón del universo pudo haber decidido que aquí está el cero, esto es lo positivo, esto es lo negativo. Los resultados no deben depender de esa elección de la orientación, por supuesto. ¿Okay? Listo. Gracias. Listo. Muy bien. Entonces, muy bien. Esto ilustra pues el teorema 1. Quiero formular un teorema más. El teorema, pues, este teorema sí es, realmente no es un teorema, es un corolario inmediato de los dos teoremas que vimos. El teorema 3 de la clase va a ser el siguiente, y ya hago un resumen para que lo tengan ustedes en la cabeza, porque el resumen es lo que importa. Yo digo que las siguientes afirmaciones son equivalentes. Las siguientes afirmaciones son equivalentes, ¿cierto? Entonces, la primera de ellas es que yo calculo la integral de línea de f sobre alrededor de cualquier lazo. Recuerden que un lazo es una curva suave cerrada y me da cero, ¿cierto? Alrededor de cualquier lazo C, ¿cierto? A propósito, algunos textos, sobre todo los textos de ingeniería y de física, le ponen a esto un circulito y le ponen una orientación, ¿cierto? Esto es para indicar que la integral es cerrada, es sobre un lazo. No es una cosa que une dos puntos, sino que A y B están identificados. Entonces, es una cosa en el que A y B son la misma cosa. Entonces, miren que listo. Esta es la primera afirmación. Y la otra afirmación, que es equivalente a esta, afirmo yo, es que el campo es conservativo. El campo es conservativo, o sea, es independiente de la trayectoria. El campo F es conservativo sobre su región. Estas dos cosas son es decir cualquiera de estas dos cosas es lo mismo.
Y esto pues es intuitivamente obvio. Si uno hace el dibujo, yo no voy a hacer la prueba, pero la prueba es casi visual, ¿cierto? Si uno tiene dos puntos A y B, ¿cierto? Para probar que es conservativo hay que probar que no importa qué camino tome yo entre A y B, eso me da el mismo resultado. Entonces supongamos que uno es cierto. Si uno es cierto, entonces yo cojo dos caminos, este camino y este camino, ¿cierto? Entonces yo tengo que probar que esto, integrar sobre este camino, es lo mismo que integrar sobre este camino, pero yo sé que integrar sobre este lazo cerrado es cero. Y esto se descompone como la suma sobre este camino más la suma sobre este camino, pero como la orientación cambia, tengo un signo menos. Entonces me queda la resta de la integral sobre este camino C1 menos la integral sobre C2, y eso tiene que ser cero, que es la integral sobre el lazo cerrado. Luego, estas dos integrales son la misma, luego no depende de la trayectoria. O sea, y el recíproco es todavía más elemental, porque si es conservativo, entonces como no depende de la trayectoria, ¿cierto? Entonces yo calculo eso sobre cualquier cosa, sobre un círculo, y el punto, como el punto 1 y el punto coinciden, entonces eso me da 0. ¿Okay? Entonces esto es simplemente una reescritura de lo que significa ser conservativo. Ser conservativo, yo lo formulé para caminos que unían puntos, pero esto me está diciendo que lo puedes formular en términos de caminos cerrados, caminos en los que A y B coinciden, ¿cierto? De todas maneras, sigue siendo imposible verificar esto. Sigue siendo tan imposible como la definición misma, porque, de nuevo, el cuantificador acá es para cualquier lazo, y eso no es algo que uno pueda verificar. Yo no puedo verificar esta condición para todos los infinitos lazos cerrados que uno puede concebir en el espacio. Entonces no es muy práctico. Sigue siendo mejor el criterio del potencial, pero para poder aplicar el criterio del potencial hay que pedirle algo a la región, que sea simplemente conexa, ¿cierto? Entonces, el resumen que quiero hacer es un resumen que nos dice estos teoremas, cómo están conectados, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero que vean. Entonces, el resumen es que el hecho de que yo tenga que F admita una función potencial, ¿cierto? En una región, resulta ser completamente equivalente, esto es equivalente, ¿cierto? Según el teorema 2, de hecho, según el teorema 2, ¿cierto? Siempre que yo pida que esto sea simplemente conexo, a decir que F es conservativo. F es conservativo. Conservativo. ¿Cierto? En la región D, ¿cierto? Acá pues debo simplemente poner la palabra mágica, que es simplemente. Conexo. ¿Cierto? CD tiene que ser simplemente conexo, si no, eso no es verdad. Y según lo anterior, ¿cierto? Ser conservativo es equivalente a decir, según el teorema 3, es equivalente a decir que la integral cerrada sobre lazos cerrados, ¿cierto? La integral de línea sobre lazos cerrados es igual a 0 sobre cualquier lazo. Lazo completamente contenido en D. ¿Okay? Ese es el resumen de todo, ¿cierto? Entonces acá realmente esta condición topológica juega un papel primordial, ¿cierto? Ahora, hay unas preguntas básicas que nos tenemos que hacer. O sea, estos ejercicios fueron muy fáciles de responder porque a usted le dieron, en cierta forma, aquí es fácil uno adivinar cuál es el potencial, ¿cierto? Pero en general, ¿cómo hallo el potencial? ¿Cómo sé yo que un campo es conservativo, ¿cierto? Claramente yo no puedo ir a la definición no la puedo implementar, tampoco puedo implementar esta caracterización. Entonces parece que la única alternativa es tratar de encontrar una función potencial, ¿cierto? Entonces vamos a hacer las preguntas y voy a responderlas a continuación con un criterio que me permita a mí hallar el potencial, y un criterio un poco más fuerte y más general lo van a ustedes examinar en el taller. Está en el taller para que ustedes lo solucionen con todos los pasos.
Entonces, vamos a hacernos dos preguntas. La primera de ellas es, por supuesto, ¿cómo sabemos si un campo vectorial dado es conservativo? Usted le dan el campo vectorial, ¿usted cómo sabe que es conservativo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si un campo vectorial F es conservativo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si yo tengo, ya que el campo es conservativo, ¿cierto? Si el campo es conservativo, si usted por alguna razón sabe que el campo es conservativo, por razones ajenas que no involucran esta condición, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esta equivalencia, a esta cadena de equivalencias, el campo generalmente, necesariamente admite un potencial. Entonces, ¿cómo hallamos el potencial? Porque miren que estos teoremas son existenciales. Digamos que usted sabe que la región es simplemente conexa y usted sabe que el campo es conservativo por razones, por alguna razón mágica, usted lo sabe. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la función potencial? Porque el teorema solamente te garantiza la existencia de F, ¿cierto? Y los matemáticos han encontrado herramientas algebraicas que permiten saber cuándo este es el caso, sin comprometerse a decirles quién es F. En ningún momento se comprometen a decir quién es F. Entonces, esos son dos problemas separados. Uno es saber que F existe y la otra es determinar a F. Entonces, si F es conservativo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo encontramos la función potencial F, ¿cierto? De manera que F se escriba como el gradiente de la misma. Esas son las dos preguntas.